Gloria al Señor. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta mañana? ¿Cuánto glorifican al Dios Todopoderoso? Al que merece la gloria, al que merece la honra, al que merece el honor, al único digno de adoración. Vamos a buscar nuestra Biblia en Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Y vamos a estar hablando con el tema los milagros de Jesús. Pero en este momento vamos a tocar específicamente el milagro del leproso que Jesús sanó. Alabado sea el Señor. Mateo capítulo 8, verso 1 al verso número 4. Y cuando lo tengan pueden ponerse de pie, por favor. Y si no trajo Biblia, también póngase de pie. Y si la trajo electrónica, su equipo tecnológico, utilícelo. Y si tiene alguien que no tiene Biblia, acérquese. Amén. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Hermano, Jesús en su ministerio estuvo haciendo diferentes milagros. De los primeros milagros que Jesús hizo fue convertir el agua en vino en un momento que en la boda de Canaán se había terminado esto que era fundamental para los invitados. Y fue tan impresionante el milagro que dijeron: pero ven acá, siempre la gente da el mejor vino primero y deja el peor para después. Pero este novio, este esposo ha hecho diferente. Lo que mucha gente no sabía, que en el escenario quien estaba no era el maestresala, no era el preparador del químico del vino, no era la fermentación que se había usado en el momento, sino que quien entró en el escenario fue el mismo Señor, el Señor Dios Todopoderoso. La iglesia necesita que el Señor sea el que entre en el escenario. La figura humana tiene que desaparecer, porque la figura humana no es lo que debe movernos. Quien debe movernos es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios nos mueve, es porque el dueño de la obra está en control. Y cuando el dueño de la obra está en control, los que no conocen van a decir verdaderamente que Dios está con ellos. La gente tuvo que reconocer que hubo un milagro en el escenario. En un momento hubo otro milagro, donde un joven nació ciego de nacimiento. Jesús le hace el milagro. Y cuando Jesús le hace el milagro, cuestionan los sacerdotes el milagro. Y le dicen: venga acá, ¿quién te sanó? Él dice: yo no lo conozco, pero yo sé que el que me tocó me sanó, porque yo era ciego y ahora veo. Y le preguntaron a los padres, había un edicto que el que diera testimonio de Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga. Y cuando le preguntan a los padres del muchacho le dicen: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Alabado sea el Señor. Y ellos le dicen: pero este hombre es pecado. Él dijo: si es pecado, yo no sé. Yo lo que sé es que nadie en pecado puede hacer los milagros que él hace. Y ellos quisieron seguir cuestionando y dijeron: ahora tú me enseñas a nosotros. Alabado sea el Señor. Y no era simplemente que él le estaba enseñando, es que este muchacho había experimentado la ceguera desde su nacimiento. Pero cuando Jesús entró en el escenario, el milagro ocurrió. Hermano, los milagros ocurren cuando Jesús entra al escenario. Una mujer estaba encorvada por 38 años. La Biblia establece que era una opresión del diablo que esta mujer tenía. Pero cuando Jesús la tocó un día de reposo, en vez de los
religiosos alegrarse. Dijeron, ¿cómo este hombre hace milagro el día de reposo? Cuestionaron el milagro. Y Jesús le dice, pero si a ustedes se le cae un buey, si a ustedes se le cae un burro, porque asno es burro, y ustedes no lo sacan del hoyo. Y ellos dijeron, sí, entonces esta mujer es hija de Abraham, por lo tanto su opresión ha sido quitada. Alabado sea el Señor. Pero vemos un hombre que de tiempo en tiempo el estanque se movía y era cojo de nacimiento y no podía entrar en el estanque, porque la gente quiere el milagro para él, pero no quiere que el milagro ocurra en otro. Gloria a Dios. Eso no es desde ahora, eso es desde los tiempos pasados. Entonces Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, Señor, es que cuando viene el agua y el ángel la agita, yo no puedo entrar, porque hay gente que está en mejor condición física que yo y se adelanta y entra a las aguas. Alabado sea el Señor. Jesús le hizo el milagro a este hombre también, y este hombre se levantó, se incorporó y caminó. Pero vemos la mujer del flujo de sangre que dijo en el corazón, si tan solamente tocara el sí del maestro, si tan solamente tocara uno de los cordeles de él, mi enfermedad será sana. Ella no dijo, no voy a tocar al maestro, ella dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, porque hay una señalización en el borde del manto que cada uno de sus flecos representa la deidad de Dios. Y ella sabía que si tocaba el borde del manto, ahí había mucha gente con manto, había mucha gente con borde, pero el borde de Jesús era diferente, el manto de Jesús era diferente, porque no era en el manto que estaba en el poder estaba en quien cargaba el manto. Por eso tú y yo tenemos que portar el manto del maestro, porque los milagros ocurren cuando el maestro camina con nosotros, los milagros se materializan cuando Jesús camina con nosotros. Y una iglesia que manifiesta milagro es una iglesia que manifiesta restauración en el que está oprimido. Para esto llamó el Señor a la iglesia, para deshacer las obras del maligno, para presentar las obras del cielo y deshacer las obras del infierno, porque las obras del cielo son sanar, son liberar, son quitar el cautiverio del que está cautivado, porque Dios apareció en el escenario para hacer la diferencia, para romper toda obra de maldad. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Había un general que tenía una lepra tan fuerte, usted conoce el texto, y llegó donde el rey de Israel y le dijo, mira, yo quiero que tu Dios me sane la lepra. Y el rey bajó su mano y dijo, ¿acaso yo soy Dios? Hay un profeta que se llama Eliseo, él te puede dar respuesta. Y cuando la carta llegó a Eliseo, Dios le dio las instrucciones cómo debía hacerlo. Y a Naamán se le dijo, tiene que someterte y sumergirte 7 veces en el Jordán. Y Naamán dijo, pero en Caifás y Faifá no hay mejores aguas que en el Jordán. El Jordán era un río de aguas turbias. Alabado sea el Señor. Pero Dios le dio instrucciones al profeta cómo debía hacerlo Naamán, porque antes de ocurrir el milagro primero tiene que venir el quebrantamiento de espíritu. Naamán era general asirio, tenía altivez, tenía orgullo, tenía arrogancia. Él hasta estuvo a punto de devolverse, y la criada le dijo, mira, a lo que el profeta está diciendo, porque ese es el hombre de Dios. Y cuando él obedeció, hermano, se sumergió 7 veces en el Jordán y se halló sano de la lepra. Pero hubo algo, y ese, hermano, el enemigo entró en él, la codicia entró en él, y Dios le dijo al profeta que no tomara ningún presente, que no tomara ningún regalo de este hombre. Y Jesús va y le dice, mi siervo, mi Señor ha cambiado de opinión. Y dice que le mande los regalos. Y cuando él llega donde Eliseo, Eliseo le dice, ¿qué hiciste? No, que ¿qué hiciste? Las lepras que había en Naamán te cae a ti ahora. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a entrar en el desarrollo de la lepra, que ese es el mensaje de hoy.
como estamos hablando de los milagros, quise hacer una introducción general de algunos milagros que Jesús hizo, pero el punto central que vamos a estar tocando en el día de hoy es Jesús sana al leproso, le da restauración, hermano, le da pureza y compasión divina. En el pensamiento judío antiguo existía la expectativa de que el verdadero Mesías manifestaría señales extraordinarias. Dentro de esas señales estaba la sanidad de un leproso. La lepra no era vista solamente como una enfermedad física, era una condición que destruía la vida social, emocional y espiritual de una persona. El leproso era rechazado, apartado de la comunidad, considerado ritualmente impuro, vivía aislado, lejos del templo, de la familia, de la vida pública. Muchos lo miraban como alguien marcado por el juicio divino. En medio de ese contexto aparece Jesús, no solamente como un hacedor de milagros, sino como aquel que toca lo que nadie quiere tocar. Gloria a Dios. Restaura lo que la sociedad rechaza y devuelve dignidad al ser humano. El clamor de un hombre quebrantado, el leproso se acercó a Jesús y declaró: Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso sabía cuál era su condición. El leproso sabía que la situación que estaba viviendo no era la mejor. Usted se imagina usted ser empresario, y usted siendo empresario tiene que dejar su empresa. Usted es esposo, y usted siendo esposo tiene que dejar su casa. Usted es padre, y siendo padre tiene que dejar sus hijos. No porque usted tomó esa determinación, sino porque una enfermedad irrumpió en su vida. La lepra era algo, hermano, desastroso para la vida de un ser humano, y más en la antigüedad, porque esto era considerado una enfermedad sumamente impura. La gente no podía tener sociabilización con nadie. La gente tenía que aislarse no porque quería, sino porque había una ley que así lo determinaba. Y nadie quiere estar cerca de una enfermedad que es contagiosa. ¿Se la realidad? Mas sin embargo a Jesús no le importó la enfermedad de este hombre. A Jesús no le importó que lo cuestionaran por juntarse con un leproso que la sociedad rechazaba. A Jesús no le interesó lo que dijeran la gente con tal de hacerle el milagro a una persona que clamó al Señor. Señor, si quiere puede limpiarme. Observe la profundidad de sus palabras. El hombre no dudó del poder de Jesús. Él sabía que Cristo podía hacerlo. La lucha del leproso estaba en otra área. Si Jesús estaría dispuesto a acercarse a alguien como él. La lepra había destruido su autoestima, su seguridad, su confianza. Años de rechazo. Así ocurre también hoy. Hay personas vivas físicamente, pero emocionalmente aisladas. Posible que la lepra que esté tocando tu vida hoy en día es la depresión. A veces hay personas que buscan respuestas a cosas que están en las manos de Dios para ser respondidas. La Biblia establece que el que esté triste cante alabanza, que el que esté alegre cante alabanza, que el que está triste haga oración. Hermano, la Biblia nos da instrucciones para nosotros vencer cosas que están ahí. Miren, lo primero que la gente hace cuando está llegando a un punto, porque usted puede aislarse para usted meditar y eso no es malo, pero cuando usted se aísla de todo porque está viviendo una crisis en su vida, tiene que prestarle atención.
Pero este hombre no se aisló de manera emocional porque quiso, porque vino una enfermedad que lo hizo aislarse. Hay personas heridas, hermano, por el rechazo, por el pecado, el fracaso o la culpa. A veces hay personas que cargan culpa que nada ellos tienen que ver con eso, pero cargan esa culpa y es necesario detenerse y comprender que usted tiene que echar todo eso en las manos de Dios. La Biblia establece que debemos echar en las manos del Señor todas vuestras ansiedades. Sin embargo, el milagro comienza cuando alguien decide acercarse a Cristo. A Cristo con humanidad, con humildad y fe. Con humildad y fe. Hermano, Simón el mago quería el milagro, quería el don. Y le dijo a Pedro, ¿cuánto te pago? Y Pedro lo reprendió. Y le dijo, el don de Dios no se compra con dinero. Perezca tú y todo tu dinero contigo. Pero Simón aprendió que lo de Dios no tiene nada que ver con lo económico. Y cuando Pedro lo reprende, él de una vez se humilla. ¿Y qué hace Dios posteriormente? Que lo use en milagro. Simón el mago era un hechicero que tenía la ciudadanía doblegada al poder del enemigo. Y cuando él entra a la iglesia, él entra con esta astucia. Pero Dios, en su misericordia, ¿qué hace? A través de Pedro le da a entender que está actuando mal. ¿Y qué hace? Reconoce. Y al reconocer, ¿qué hace Dios? Lo comienza a usar en su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia. Jesús, hermano, rompió las barreras humanas. Dígale que está a su lado. Jesús rompió las barreras humanas. La ley y la tradición establecían distancia entre el leproso y la sociedad. Nadie debía tocarlo. Hermano, eso era prohibido. El que lo tocaba también se lo llevaban aislado. Pero Jesús hizo algo inesperado. Extendió su mano y lo tocó. Ese toque tiene un significado eterno. Antes de sanar su cuerpo, Jesús restauró su dignidad. ¡Wow! ¡Qué lindo es Cristo! Antes de cambiar su condición física, cambió su condición emocional y espiritual. Jesús mostró que el reino de Dios no se mueve por perjuicios humanos. No se mueve el juicio de Dios por prejuicios humanos. Donde otros veían impureza, Jesús vio una vida que podía ser restaurada. El toque de Cristo destruye barreras. Barreras sociales, barreras emocionales, barreras espirituales, barreras creadas por el rechazo humano. El hombre le dijo, quiero. Y él le dijo, sé limpio. Jesús respondió inmediatamente, sé limpio. La palabra quiero revela el corazón de Cristo. Él no solamente tiene poder, también tiene disposición para ayudar. Muchas veces las personas creen que Dios puede hacer milagros, pero dudan si Dios quiere obrar en ellos o en ellas. Este pasaje destruye esa duda. Jesús mostró compasión. ¿Qué mostró Jesús? Compasión, hermano. La iglesia tiene que mostrar compasión. El cristiano tiene que mostrar compasión. Cercanía. La iglesia tiene que acercarse a la gente. Y misericordia. Misericordia. Y el texto dice que inmediatamente quedó como limpio. La limpieza del leproso representa también la obra espiritual de Cristo en el ser humano. El pecado mancha, separa, destruye, pero Jesús tiene poder para limpiar el alma y restaurar completamente una vida. Haga
agua viva y limpieza espiritual. En la traducción judía existía la mikveh, un baño ritual utilizado para la purificación ceremonial. Este baño debía contener agua viva, es decir, agua pura proveniente de lluvia, río o manantial. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? Yo soy el agua viva que descendió ¿de dónde? Del cielo. El que tome de esta agua no tendrá sed, y de su interior, ay Dios mío, y de su interior, ríos de aguas vivas. Alabado sea Dios. La limpieza ritual simbolizaba restauración y pureza delante de Dios. Pero Jesús vino a mostrar algo mayor. Él no solamente limpia por fuera, Él transforma desde el interior. El leproso no necesitaba únicamente que desapareciera la enfermedad, necesitaba volver a vivir. Alabado sea el Señor. Volver a ser aceptado y volver a tener comunión. Eso es exactamente lo que hace Cristo. Sana heridas profundas. Alabado sea el Señor. Porque hay heridas que están en el humano, que a veces el humano oculta y a simple vista no se ve, pero usted y yo sabemos que esas heridas están ahí. Es necesario decirle a Cristo: entra y sana mis heridas. Heridas desde la niñez, heridas al rechazo, herida al prejuicio, herida al fracaso, cosas que ha hecho y no la ha logrado. A veces hay mucho tipo de herida. A veces tenemos cosas en el corazón que tenemos que sanar. Limpieza en el corazón. Restaura la dignidad, hermano. A veces hay gente que puede hacer escarnio de ti y hacer especulación de ti, querer destruir tu moral. Pero ¿qué tú vas a hacer? Ve donde Jesús. El leproso fue donde Jesús. El leproso fue donde el que sabe restaurar la dignidad devuelve el propósito. Hay gente que a veces le va a decir a usted: yo no sé para qué estoy vivo. Yo no encuentro por qué estoy vivo, por qué estoy en esta tierra. Viven una vida, como dice el libro, sin propósito. Usted debe vivir una vida con propósito, pero el principal propósito suyo está en la mano de Dios. Después que usted llega al Señor, ya el propósito suyo cambia, la perspectiva cambia, la cosmovisión cambia, su interés por las cosas debe cambiar. Porque si antes usted se enfocaba en algo personal simplemente para obtenerlo, hoy usted se enfoca en algo espiritual y Dios se va a encargar de lo personal. O no dice la Biblia que cada día trae su propio afán, pero basta de su propio afán cada día. Pero cuando usted busque el reino del Señor, su justicia, como establece Mateo 6:33, todas estas cosas te van a perseguir. La casa te va a perseguir, la visa te va a perseguir, la finanza te va a perseguir, los milagros te van a perseguir, la dirección de Dios te va a perseguir, la restauración de Dios te va a perseguir. Cuando tú caminas de la mano de Dios, nada te puede destruir, nada puede detenerte, porque contigo está el poderoso de Israel. Y cuando el poderoso de Israel está en una vida, las cosas no ocurren, las cosas se establecen, las cosas se restauran. Alabado sea Dios. Reintegra a la persona a la comunión. Que te hizo perder la comunión con Dios, que te hizo perder la comunión con tu familia, que te hizo perder la comunión con tu hermano. Es el día que el Señor quiere restaurar tu comunión. Alabado sea el Señor. Y conclusión del mensaje, vamos a ser breve. Vamos a seguir hablando de los milagros domingo tras domingo. Vamos a tener una serie de hablar de milagros, porque la gente en este tiempo, hermano, a veces habla de los milagros pero no cree en milagros. Los riñones se sanan médicamente, ¿sí o no? Médicamente se sanan los riñones. No, y cuando hay infección o piedra, hermano, aunque usted se la saque y se opere, vuelve y sale. A mí Dios me sanó de los riñones. La migraña se sana. Hay gente que tiene migraña toda la vida, hermano.
A mí Dios me sanó de la migraña. Gloria a Dios. O sea, hay cosas que tú tienes que cargarlas sobre ti, porque son milagros que Dios hace. Bueno, yo recuerdo cuando el pastor Le estaba en su condición, fuimos a su casa, le dimos una palabra, le dijimos, opérese, que Dios va a hacer el milagro. Se operó y todo salió bien. Mas sin embargo, había un temor, hermano, porque es una operación de alto riesgo. Pero cuando usted le crea a un Dios todopoderoso y usted sabe con quién usted camina, los milagros ocurren. Los milagros ocurren. Cuando el 2008 mi papá fue electrocutado por un cable de 7500 voltios y el amigo mío Oscar casi me cae encima, la mano de Dios estuvo ahí para librarme. La mano de Dios estuvo ahí para cubrir. Eso fue un milagro de Dios. Que yo hoy esté aquí es un milagro de Dios. Pero cuando mi mamá quedó embarazada de mí, no sabía que estaba embarazada y fue a hacerse algo, a operarse para no tener más hijos, porque ya yo estaba en el vientre. Alabamos al Señor. Esos son de los milagros que Dios hace. Son los milagros que Dios hace que ocurran, hermano. Son de los milagros que Dios hace que aparezcan en el escenario para Él glorificarse. Para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Hemos visto diferentes milagros, hermano, ocurrir en nuestra vida. Cuando mi mamá, entonces casi yo me estoy a punto de casar con mi esposa, cae en una depresión crónica severa. Y solamente ella se recordaba de 3 años atrás. Y tuvimos que llevarla de una psiquiatra. Yo tuve que cerrar el negocio, ir manejando el vehículo. Y un amigo iba conmigo y me dijo en cabaret, no, pásame el vehículo. Ya él no está en esta tierra, pero es un muchacho que me apoyó en muchos momentos, hermano. Entonces, el punto es que médicamente no era tan fácil ella ser restaurada. Y ya cuando yo me iba a casar, meses después de pasar esto, ya mi madre estaba restaurándose. Gracias a Dios está restaurada en más de un 90%, pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Dios Todopoderoso. Porque cuando usted, hermano, pone su familia en las manos de Dios, Dios es que guarda tu casa, Dios es que guarda tus hijos, Dios es que guarda tu ministerio. Entonces el milagro de sanar al leproso fue mucho más que una sanidad física. Fue una manifestación de amor de Dios hacia los rechazados. Aleluya. Alabados al Señor. A los heridos y los marginados. Jesús demostró que ningún ser humano está demasiado lejos para ser restaurado. Él sigue acercándose al quebrantado. Al quebrantado y humilde de espíritu. A Él se acerca Jesús. A ella se acerca Jesús. Al rechazado y al necesitado. Hoy todavía Cristo sigue diciendo, quiero ser limpio. Alabados al Señor. El Señor sigue restaurando corazones, sigue levantando vidas y devolviendo esperanza. Donde otros ven ruina, Cristo ve una historia que todavía puede ser transformada. Que este mensaje nos recuerde que el poder de Jesús no solo sana cuerpos, sino también sana almas, familias y comunidades enteras. Alabamos al Señor. Póngase de pie. Usted se quedó con un deseo, yo sé que sí.